Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de los lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana rogaba al Señor que los chiquitos de la catequesis no estuvieran atentos a la primera lectura, porque si me preguntaban qué significaba, qué problema. Ciertamente esa figura de Jerusalén como mujer, como madre, dice de la humanidad que es esposa de Cristo. Y esa humanidad redimida, esa humanidad esposa de Cristo, es justamente la Jerusalén del cielo, la que marca el reino de Dios entre nosotros. Fíjense que a los enviados el Señor les dice: los escuchen o no, siempre avisen que el reino de Dios está en medio de nosotros. Ahora, el reino de Dios todavía no ha alcanzado plenitud, porque la plenitud del reinado de Cristo va a venir cuando Él, con los ángeles, llegue para el juicio. Ahí todo será sometido a sus pies, pero mientras tanto el reino de Dios tiene que sufrir persecución, tiene que sufrir. Punto y aparte. Por eso nosotros que tenemos en garantía el cielo, que vivimos el reino de Dios, todavía tenemos que sufrir. ¿Qué garantías tenemos de que el reino de Dios está en medio de nosotros? De que nuestro lugar es el cielo. La primera y la más clara es Jesús en la Eucaristía. Si el Señor no está en la Eucaristía, quiere decir que no hay lugar para mí en el cielo. Pero nosotros que experimentamos tanto en la comunión física como en la comunión espiritual la presencia de Jesús en la Eucaristía, entonces tenemos un lugar en el cielo. Esto es lo que nos tiene que ayudar a poder pasar tanto sufrimiento y tanta contrariedad. Porque es cierto, el reino de Dios está en medio de nosotros, pero todavía no está todo sometido a Jesucristo. Su imperio todavía debe aguardar. Y esto se siente en los problemas familiares, esponsales, en las injusticias
que nos damos mutuamente, que generamos y que recibimos. En palabras de Jesucristo, en los mordiscones de los lobos, a donde hemos sido enviados. La alegría de tener un lugar en el cielo es lo que hace más fácil poder superar las contradicciones, las dificultades cotidianas. Tenía razón el filósofo cuando decía que la religión es el opio de los pueblos, cuando este pensamiento, esta certeza, este vivir las garantías del cielo nos ayudan a superar lo difícil de lo cotidiano. Ahora, es porque no pensamos, porque no meditamos, porque no contemplamos, porque no agradecemos esas garantías que el Señor nos da. Es por eso que nosotros nos afligimos tanto por las cosas en este valle de lágrimas. Las volvemos absolutas porque no podemos relativizarlas con otra, porque no nos damos cuenta que ya tenemos un lugar a la derecha del Padre, que si yo no pongo resistencia, ese va a ser mi lugar. Vivimos siempre, como en la parábola del sembrador, llenos de espinas que nos ahogan, llenos de dificultades, y nos falta levantar los ojos y poner el corazón en la realidad. El reino de Dios está en medio de nosotros. Por eso el sacramento de la reconciliación te trae paz cuando confesas tus pecados. Por eso el sacramento de la reconciliación te devuelve la salud para la vida comunitaria. Por eso el bautismo, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sagrado, son participaciones de la vida de Cristo, de la vida del Padre y del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios está en medio de nosotros, es que nos estamos respetando cada vez más. De ser tan torpes como Caín, que mató a su hermano Abel simplemente por envidia y por celos, ahora tratamos de defender los derechos de todos los hombres. Eso es consecuencia del reino de Dios en medio de nosotros. Ahora, ese reino de Dios que está en medio de nosotros no se manifiesta por sí mismo, sino por los enviados. Cada uno de nosotros tiene la obligación de rezar por los obreros. En el Evangelio el Señor nos dice: oren al dueño de la mies para que mande obreros. Pero fíjense que la oración no tiene que ser como la hacemos normalmente. Los miércoles nos juntamos a rezar el rosario para pedir vocaciones. Los jueves exponemos el Santísimo Sacramento para pedir vocaciones. Pero fíjense que siempre estamos orando por la vocación de ella o de él, nunca la mía. Y aquí nuestro Señor en el Evangelio dice: oren, pero inmediatamente seguido, vaya. Porque no me tengo que preocupar por la vocación del otro, sino que me tengo que preocupar por mi vocación. Y mi vocación me está dada en mi bautismo. Por eso cuando un cristiano solo tiene como práctica religiosa la misa del domingo 1 hora a la semana, se va secando. Porque está escrito en el corazón a partir del bautismo que nuestra fe es comunitaria, que necesitamos de los demás. Es importante que vayamos y anunciemos a los demás que Dios nos ama. En esa medida, en el anuncio que nosotros hacemos, en la participación de la vida comunitaria, es como vamos creciendo. Santa Teresa es terrible, dice: el que no crece, decrece. No hay forma de estancarte.
sino que decreces directamente. Por eso tengo que rezar principalmente por mi vocación y tengo que hacer, buscar, discernir, encontrar mi lugar en la iglesia. Vaya. Una vez más, rezamos por las vocaciones de los vecinos, pero Dios me está mandando a mí ahí. No solamente hay vocaciones al orden sacerdotal, no solamente hay vocaciones para la vida religiosa, tanto masculina como femenina, no solamente hay vocación al laicado consagrado, hay vocación para los focolares, para los carismáticos, para la acción católica, para la acción de María, para jóvenes del Carmen, para frater, bíblicos. Hay vocaciones para todos, porque todos tenemos un lugar en la iglesia. Y como dice San Juan de la Cruz, el que solo se cae, solo difícilmente se levantará. Siempre tenemos que ser comunitarios, siempre tenemos que crecer nuestra fe, en nuestra fe, no a modo individual. Por eso no dice andar, sino vaya, primera plural. Ejerce su imperio con nosotros, que ya estamos viviendo el reino de Jesús en medio de nosotros. Estas dos cosas quisiera que se llevaran. Por un lado, el recordar que aunque todavía nos muerden cada tanto los lobos y tenemos que caminar sobre serpientes y sobre alacranes, Jesús reina. Que Él, por lo tanto, yo tengo ya un lugar en el cielo. Pero no iré a ese lugar en el cielo si no alcanzo plenitud, porque santidad es también sinónimo de plenitud. Y esa plenitud la alcanzo en la medida en que yo me incorpore a la iglesia y anuncie con la iglesia este mensaje. Dios nos ama y cada uno de nosotros tiene un lugar, la morada de Dios. Pidámosle a la Virgen Santísima entonces, que estamos en su novena, nos ayude para poder caer en la cuenta que nosotros somos ciudadanos del cielo, más que ciudadanos de la tierra.